Tejido epitelial, ¿qué es? Es un conjunto de células que están agrupadas unas con otras, que recubren y protegen la capa interna de distintos órganos y externas de otras estructuras del cuerpo. Entre sus funciones están, primero, proteger, pues se encarga de cuidar y evitar que las estructuras u órganos se salgan de su lugar. De segundas está secretar, entonces evita que se pierda humedad en el organismo. Entonces todos los órganos que secretan provienen del tejido epitelial, como los órganos encargados de las lágrimas, de secretar los mocos o el sudor. Y de terceras es absorber. Entonces estas células tienen la capacidad de absorber sustancias del medio e incorporarlas a las células con distintos fines. Entonces está como la absorción de agua e iones para transportarla hacia el tejido conectivo adyacente. Ahora, ¿cómo se encuentra conformada? Entonces es un grupo de células epiteliales que están unidas unas con otras y están sobre una membrana basal. Esta membrana basal es delgada y resistente y está hecha de tejido conectivo. ¿Dónde se encuentra? Normalmente se encuentra en diversos órganos y estructuras corporales. Está revistiendo conductos alrededor de los tubos, en las vías respiratorias y digestivas, en el hígado, riñón, testículos y páncreas, en la parte interior, en la boca y la cavidad anal también, en la piel, tiroides y glándulas sudoríparas. El tejido epitelial simple. Este es una capa de células epiteliales las cuales pueden ser escamosas, cúbicas o cilíndricas. Epitelio escamoso simple está compuesto por una capa de células delgadas a tal punto de que es el tipo de epitelio menos resistente, por lo cual incluso sus células pueden desprenderse fácilmente de la membrana basal. Este epitelio también, al ser plano, puede conducirse líquido sin mayor fricción. Este lo podemos encontrar en los vasos sanguíneos y también en el corazón y en el endocardio. Epitelio cúbico simple. Este está compuesto por células epiteliales las cuales son en forma de cubo. Debido a su grosor, estas son un poco más resistentes que las escamosas. Sus principales funciones son absorber y secretar, por lo cual la podemos encontrar en órganos como las glándulas salivales, el páncreas y el hígado. Epitelio cilíndrico simple. Este está conformado por una capa de células epiteliales cilíndricas, las cuales son mucho más gruesas de lo que son las cúbicas, por lo cual este es mucho más resistente y además por ello tiene la función de proteger, además de secretar y absorber. Este tiene vellosidades las cuales le ayudan en su función de absorber. Este tipo de epitelio lo podemos encontrar en las paredes del estómago y el intestino. Hola, buenas noches. Les voy a hablar un poquito del tejido óseo. El tejido óseo es el encargado de ser el sostén natural del cuerpo y ser el sostén natural de las articulaciones. También tiene reservas de energía, de lípidos y de minerales. Asimismo, también es el encargado de la producción de glóbulos blancos y de glóbulos rojos. Dentro del tejido óseo tenemos dos clases de huesos, el cual es el hueso compacto, el cual se forma alrededor de los vasos sanguíneos, y el hueso esponjoso, el cual se forma alrededor del hueso compacto y debe su nombre a que se parece a una esponja. Esto porque pues tiene muchos tabiques que se entrelazan y hacen que tenga esta imagen. Una vez el hueso constituido, se van a formar unos conductos para el transporte de células, y esos conductos van a ser el conducto de Havers, el cual se puede ubicar debido a que este se ubica de forma vertical, y el conducto de Wellman, que se puede identificar porque es el que se va a ubicar de forma horizontal y es el que va a unir a los conductos de Havers. En el hueso vamos a tener tres tipos de células principales: el osteoclasto, el osteocito y el osteoblasto.
Estas células tienen un núcleo que a su vez está formado por una vena, un linfático, un nervio y una arteria. Para la producción de estas células, primeramente vamos a tener una célula progenitora. Esta va a recibir un mensaje del ARN y se va a separar. Esta clase de hijo se va a llamar osteoblasto. El osteoblasto va a llegar a un punto en el que se va a empezar a cubrir de matriz extracelular y una vez inicia este proceso se le va a decir osteoide, pero una vez se cubre por completo y se madura como tal la célula, le vamos a dar el nombre de osteocito. También vamos a encontrar otro tipo de célula en la cual es el osteoclasto. El osteoclasto es el encargado de generar un ácido que quita la matriz extracelular y toma los minerales necesarios de la célula para enviárselos a otra zona del cuerpo. Esto porque el osteoclasto es un monocito que es el encargado de atacar bacterias que se encuentren en la sangre. Cuando se da el conjunto de muchos osteocitos, este se va a llamar ostiona. Este tipo de ostiona, que pues es el conjunto de varias células, solo se va a dar en el hueso compacto. Como dato adicional, pero pues un dato muy importante, debemos tener en cuenta que el osteoide está conformado por sustancia fundamental y fibras, esto a un nivel de 35%. El otro 65% va a estar compuesto por minerales. El tejido cartilaginoso es una variedad especial del tejido conjuntivo. Está constituido principalmente por la matriz cartilaginosa, que es semejante a un gel, en el cual sus células, los condrocitos, se sitúan en pequeñas cavidades denominadas lagunas. El cartílago es un tejido de consistencia coloidal, flexible, que posee resistencia elástica a la presión. Se encuentra rodeado por una capa de tejido conjuntivo denso llamado pericondrio. Tipos de cartílagos serían el lineano, el más abundante, el elástico, el más resistente, y el fibroso, el más fuerte. Se diferencian fundamentalmente por la cantidad de sustancia amorfa que presentan y por el tipo de fibra que predomina en la matriz. Las células denominadas condroplastos y condrocitos y la matriz cartilaginosa son los elementos estructurales de este tejido. Este tejido se nutre a partir de los capilares de la capa externa del pericondrio debido a que carece de vascularización. Los cartílagos articulares y el fibrocartílago que carecen de pericondrio se nutren de líquido sinovial. El pericondrio está constituido por dos capas de tejido conjuntivo. La más externa es rica en fibras, colágenos y capilares, pero escasa en células, mientras que la capa interna presenta abundantes células y pocas fibras. El crecimiento del cartílago se efectúa mediante dos tipos de mecanismos: el crecimiento por aposición y el crecimiento por intersticial. El crecimiento por aposición es cuando los condroplastos localizados en la periferia de las placas del cartílago comienzan a sintetizar la matriz, lo que proporciona el crecimiento del cartílago. Y el crecimiento intersticial ocurre cuando los condrocitos son capaces de dividirse y la matriz cartilaginosa es distendida. Las células hijas ocupan inicialmente la misma laguna, pero en medida que ellas secretan nueva matriz intercelular que se va separando. El corazón está formado por tres capas. La primera capa es el endocardio, que cubre las cavidades internas del corazón y está formado por una capa endotelial. El segundo es el miocardio y es la capa más ancha y representa la mayor parte del grosor del corazón y está formado por tejidos musculares, encargado de impulsar la sangre mediante la contracción. La anchura es mayor en el ventrículo izquierdo, ya que distribuye la sangre por todo el cuerpo, y menor en el derecho y en las aurículas. La tercera capa es el pericardio, que es una membrana fibrosa que cubre el corazón, separándola de las estructuras vecinas. Es como una especie de saco o bolsa, y se divide en dos: una capa visceral que tiene contacto con el miocardio y la capa externa. Ahora vamos a hablar del flujo de sangre. Se debe tener en cuenta que las venas llegan al corazón y las arterias salen de este. La sangre suministra oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo, como también elimina el dióxido de carbono y los residuos. A medida que la sangre pasa por el cuerpo, el oxígeno se consume y se convierte en sangre desoxigenada, es decir, sangre que contiene dióxido de carbono. La sangre desoxigenada entra al corazón a través de la vena cava superior y la vena cava inferior, y esta sangre entra a la aurícula derecha, fluye por la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. Luego, al contraerse el ventrículo, bombea la sangre
desoxigenada hacia la válvula pulmonar y termina llegando a la arteria pulmonar. Después la sangre llega a los pulmones y donde se hace el intercambio, se bota el dióxido y se incorpora el oxígeno a la sangre. Entonces, la sangre oxigenada fluye desde los pulmones hacia la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares. A continuación, la sangre fluye por la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo. Después de estar en el ventrículo, se contrae y se bombea la sangre hacia la válvula aórtica que lleva a la arteria aorta, que se encarga de transportar toda la sangre oxigenada a todo el cuerpo. En esta imagen podemos observar el flujo o el recorrido que hace la sangre por las venas y por las arterias, teniendo en cuenta que por las venas entran al corazón y las arterias salen de este. El corazón es un músculo de aproximadamente el tamaño de un puño. Pesa entre 250 y 300 gramos en mujeres y entre 300 y 350 gramos en hombres. Es un órgano muscular hueco de paredes gruesas y su contracción muscular dura 0,75 milisegundos, mientras que su estado de relajación dura 0,75 milisegundos. Se compone de tejido muscular y su función es bombear sangre en todo el cuerpo mediante los vasos sanguíneos. Las dos arterias fundamentales del sistema circulatorio del corazón son la arteria pulmonar, la cual lleva sangre a los pulmones, y la arteria aórtica, la cual lleva y distribuye la sangre por todo el cuerpo. Las arterias coronarias son dos y salen de la aorta. El corazón se une en complemento a los vasos sanguíneos, las arterias, las cuales salen del corazón, y las venas, las cuales llegan al corazón. Los vasos sanguíneos son estructuras tubulares huecas donde se transporta la sangre oxigenada, el intercambio de hormonas, los desechos, entre otras. Todos los vasos sanguíneos tienen de 2 a 6 capas y las 6 capas son conocidas como túnicas. La túnica íntima es el epitelio vascular llamado endotelio, el cual es la tela que recubre la parte interna de las venas y vasos general de los vasos sanguíneos, la membrana basal y la lámina elástica interna compuesta de tejido conectivo. La túnica media está compuesta por músculo liso dispuesto en forma circular y la lámina externa. La túnica externa es el tejido conectivo, el cual contiene mucho colágeno y está presente en grandes vasos sanguíneos. No en todos los vasos está presente. Es el tejido conectivo que recubre la parte externa del vaso. El espesor de estas capas, especialmente la muscular, es variable dependiendo del tipo de vaso. Hay 7 tipos de vasos sanguíneos, pero nos contemplaremos en 5: las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Sus principales elementos son el nodo sinusal, el nodo áurico-ventricular, el haz de His. El impulso eléctrico es generado por el nodo sinusal, de donde se propagan en ambas aurículas provocando la contracción auricular. El nodo sinusal es el marcapasos del corazón. Es una célula hiperespecializada, excitable, que permite la corriente eléctrica. El nodo áurico-ventricular es el segundo marcapasos y el haz de His vendría siendo el septum interventricular.